Hola a todos, soy Lucila Albizu, estudiante del octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho de la UNIT Campus Toluca. La temática que se abordará en este podcast es el referente a la procedencia y conveniencia de las soluciones alternas y formas de terminación anticipada de los procesos y que está sustentado en lo que indica el Código Nacional de Procedimientos Penales en los artículos 183 a 190 respectivamente. Para ello, es necesario considerar que solo en los asuntos sujetos a procedimientos abreviados se aplicarán las disposiciones establecidas en el Código Penal y siempre que no se opongan al mismo, se aplicarán las reglas del proceso ordinario. Para las salidas alternas y formas de terminación anticipada, la autoridad competente contará con un registro para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos reparatorios, los procesos de suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado, y dicho registro deberá ser consultado por el Ministerio Público y la autoridad judicial antes de solicitar y conceder, respectivamente, alguna forma de solución alterna del procedimiento o determinación anticipada del proceso. Dentro de las soluciones alternas del procedimiento que nos indica el Código Penal, se encuentra el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso y serán formas de terminación anticipada del proceso, el procedimiento abreviado. Por lo que corresponde a los acuerdos reparatorios, estos nos indica el Código Penal que serán aquellos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado, que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal y solo procederán estos acuerdos en los casos de los delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido, en los delitos culposos y en los delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Y no serán procedentes los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos, tampoco cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las entidades federativas y en aquellos casos en que el imputado haya incumplido previamente un acuerdo reparatorio, salvo que haya sido absuelto. Los acuerdos reparatorios procederán desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio, en el caso de que se haya dictado el auto de vinculación al proceso, y hasta antes de que se haya dictado el auto de apertura a juicio. El juez de control, a petición de las partes, podrá suspender el proceso penal hasta por 30 días para que las partes puedan concretar el acuerdo con el apoyo de la autoridad competente especializada en la materia. En caso de que la concertación se interrumpa, cualquiera de las partes podrá solicitar la continuación del proceso. Como se menciona en el párrafo anterior, desde su primera intervención, el Ministerio Público o en su caso el juez de control podrán invitar a los interesados a que suscriban un acuerdo reparatorio en los casos en que proceda, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal, explicándoles con suficiencia y claridad a las partes los efectos del acuerdo. Las partes intervinientes podrán convenir acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato o diferido. En caso de señalar que el cumplimiento debe ser diferido y no señalar plazo específico, se entenderá que el plazo será por 1 año y este plazo para el cumplimiento de las obligaciones suspenderá el trámite del proceso y la prescripción de la acción penal. Y si el imputado incumple sin justa causa las obligaciones pactadas, la investigación o el proceso, según corresponda, continuará como si no se hubiera celebrado acuerdo alguno. Toda la información que se genere como producto de los acuerdos reparatorios no podrá ser utilizada en perjuicio de las partes dentro del proceso penal y el juez decretará la extinción de la acción una vez aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas en un acuerdo reparatorio, haciendo las veces de sentencia ejecutoriada. Los acuerdos reparatorios deberán ser aprobados por el juez de control
a partir de la etapa de investigación complementaria y por el Ministerio Público en la etapa de investigación inicial. En este último supuesto, las partes tendrán derecho a acudir ante el juez de control dentro de los 5 días siguientes a que se haya aprobado el acuerdo reparatorio, cuando estimen que el mecanismo alternativo de solución de controversias no se desarrolló conforme a las disposiciones previstas en la ley de la materia, y si el juez de control determina como válidas las pretensiones de las partes, podrá declarar como no celebrado el acuerdo reparatorio y, en su caso, aprobar la modificación acordada entre las partes. Previo a la aprobación del acuerdo reparatorio, el juez de control o el Ministerio Público verificarán que las obligaciones que se contraen no resulten notoriamente desproporcionadas ni iniquitativas y que los intervinientes estuvieron en condiciones de igualdad para negociar y que no hayan actuado bajo condiciones de intimidación, amenaza o coacción. Una vez comentado lo que sobre esta temática nos menciona el Código Nacional de Procedimientos Penales, es necesario aterrizar el tema en la cotidianidad de la vida de la ciudadanía, ya que para hablar de medidas alternas de solución y justicia restaurativa, es necesario mencionar brevemente que los ciudadanos tienen derechos y obligaciones dentro de su comunidad para vivir de manera armónica y tienen responsabilidad con los ofensores y víctimas de delitos, quienes también son vecinos y forman parte del sistema social. En materia de justicia restaurativa, el elemento más importante es la voluntad de las partes para resolver un conflicto y alcanzar el perdón en caso de que proceda. Y las opciones pueden ser responsabilidad, restauración y reintegración y organización social, y la reparación del daño, material o inmaterial, tangible o intangible. En términos generales, los derechos humanos deben ser respetados para proteger la dignidad humana y alcanzar la justicia social, y todos los ciudadanos deben ser tratados en un plano de igualdad, lo que tiene consonancia con la justicia restaurativa, ya que esta última permite que la víctima y el ofensor puedan tener una igualdad sustantiva como intervinientes del procedimiento restaurativo, quienes cuentan con el mismo empoderamiento y oportunidad de resolver su conflicto, así como llegar a una reparación. Por ello, la justicia restaurativa ha sido definida como un movimiento social, como un proceso, como una filosofía, como estrategia o como herramienta, y ha sido estudiada desde la década de los años 70 como una forma de mediación entre víctimas y delincuentes, y en la década de los años 90 amplió su alcance para incluir también a las comunidades de apoyo, con la participación de familiares y amigos de las víctimas y los delincuentes en procedimientos de colaboración denominados reuniones de restauración y círculos. Según dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado es quien deberá garantizar la administración de justicia por tribunales expeditos, con lo que se pretende evitar que ninguna persona haga justicia por sí misma, ni ejerza violencia para reclamar su derecho, y accedan a dicha justicia mediante procedimientos judiciales y mecanismos de reparación del daño. El precepto en mención también faculta a los estados para que cuenten con leyes que prevean mecanismos alternativos de solución de controversias. De manera general, los objetivos que persigue la justicia restaurativa son que cada individuo asuma la responsabilidad de los hechos que dieron origen al conflicto, particularmente el ofensor, así como participar en su solución y en el compromiso de no repetición de la conducta ofensiva, reparar el daño a la víctima a fin de restaurar los afectados por el ofensor en su caso, por ambos, y reintegrar al infractor con la sociedad a la cual pertenece, fortaleciendo la dinámica funcional de sus integrantes. La justicia restaurativa se podrá obtener a través de cualquier metodología a elección de las partes, incluidos los mecanismos alternativos contemplados por la misma ley, observando principios de encuentro entre los intervinientes, enmiendas acordadas por las partes como compensación o restauración del daño y o perjuicio sufrido por la parte ofendida,
sea de naturaleza moral o patrimonial, reintegración dentro de la comunidad para la parte ofensora y inclusión de todas las partes dentro del proceso de justicia restaurativa. La justicia restaurativa puede ser utilizada como un procedimiento independiente de cualquier mecanismo alternativo de solución de conflictos, ya que la justicia restaurativa cuenta con estrategias mediante las cuales la víctima u ofendido, el imputado y, en su caso, la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el objeto de lograr un acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como la reintegración de la víctima u ofendido y del imputado a la comunidad y la recomposición del tejido social. Y por otra parte, la mediación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos llevado a cabo a través de un facilitador que guía a las partes a llegar a un acuerdo de forma voluntaria. Tanto la justicia restaurativa como la mediación tienen un enfoque restaurativo y deben ser aplicadas acorde a los intereses y necesidades de las personas. Y como el elemento imprescindible en ambas es la voluntariedad, no todos los contextos permiten su aplicación. Gracias. Espero que esta información les sea de utilidad. Hasta la próxima.